¿Te imaginas un espacio donde puedas descubrir nuevas formas de pensar, compartir ideas para tomar mejores decisiones y conocer tendencias que te ayuden a generar más valor en tu día a día? Hoy serás parte de una experiencia de aprendizaje y conexión con quienes están transformando el presente a través de la innovación. Cada conversación te inspirará a generar grandes cambios con tus clientes y a desafiar la forma en la que enfrentas tus retos cotidianos en el negocio. En Innovation Talks by Rock, te invitamos a tomarte un café mientras te sumerges en casos reales, nuevas tendencias y las ideas de los expertos en innovación más relevantes de Latinoamérica. Juntos exploramos, experimentamos y creamos valor. Para generar un cambio real hay que atreverse y perder el miedo a lo diferente. Porque cuando compartimos lo que nos inspira, multiplicamos el impacto. Innovation Talks by Rock, de la sobremesa a la innovación. Hola, hola. Bienvenidos a Innovation Talks by Rock. El día de hoy es un momento, un espacio para tomarnos un café y hablar de un tema que ya no es novedad, que ya no es moda, que está en nuestro día a día, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy lo usamos de manera profesional, de manera personal, con amigos, con familia, con colaboradores, pero también con nuestros hijos. Entonces, esto se volvió ya parte de nosotros. Ya es un tema que nos ayuda incluso a tomar decisiones. Pero aquí lo importante es saber cómo lo usamos a nuestro favor, cómo esto nos puede ayudar en nuestro día a día. Mi nombre es Karen García, para quien no me conoce, yo soy embajadora de innovación en Bayer de México y soy una apasionada de fomentar estos espacios, en donde podemos hablar de temas relevantes de innovación, de tecnología, porque estoy convencida que la innovación sucede cuando tenemos las conversaciones correctas con las personas correctas. Y eso es lo que va a suceder el día de hoy. Entonces, pónganse cómodos porque tenemos a grandes invitados que nos van a estar hablando justamente de hoy cómo la inteligencia artificial está impactando. Y les voy a ser muy sincera, cuando empezamos a diseñar todo este programa, también con la producción, lo que yo quería es tener realmente un tema de gran relevancia. Hoy la inteligencia artificial, pero con diferentes visiones, con diferentes enfoques. Y hemos logrado reunir a la industria, a líderes en innovación, pero también a la academia. Pocas veces tenemos en una mesa sentados a todas estas perspectivas que nos van a platicar el día de hoy. ¿Y de dónde nace Innovation Talks? ¿Por qué nace Innovation Talks by Rock? Rock es una iniciativa de 5 grandes líderes en innovación, 5 empresas que estamos reunidas y convencidas que con un esfuerzo común podemos llevar a nuestro país, a México, a ser este líder en innovación, este hub de innovación. ¿Y qué es lo que queremos con este foro? Fomentar la conversación, fomentar estos temas de innovación, cerrar la brecha en temas de tecnología en nuestro país de una manera sencilla, amable, y me encantará escuchar todas sus dudas y comentarios, verlo en esa cajita de Zoom donde pueden poner sus preguntas. Ahí yo voy a estar personalmente revisando todo lo que ustedes quieran preguntar, ya sea a mí o a nuestros invitados. Y como les decía, el tema de hoy es inteligencia artificial. Y aquí hay algunas preguntas que la verdad les voy a ser muy sincera. Yo me las he hecho y aún no tengo la respuesta correcta. Pero hay una en particular que me gustaría compartir con ustedes y pongan qué opinan. ¿Qué ganamos realmente con la inteligencia artificial, pero qué no debemos dejar perder? Esa es la primera. Hay 2 más también. Es la tecnología la vemos como una palanca o como una amenaza. Creo que esto ha sonado mucho en temas de inteligencia artificial. Y una más, yo estoy convencida que la tecnología nos complementa. No es el fin último, es el medio. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente nos complementa o puede llegar a sustituirnos? Y bueno, para contestar estas preguntas y otras más, tenemos a 4 grandes invitados. Tenemos a Brenda Sánchez. Ella es la líder de innovación y de inteligencia artificial en TV Azteca. Con ella tendremos una entrevista 1 a 1, pero también tendremos un panel de expertos. Y era lo que yo les decía, diferentes visiones, diferentes matices. Tenemos a AWS, a David Marcelín, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros, porque AWS es nuestro partner en Rock.
estas 5 compañías que les comentaba. Él ha sido parte de estos proyectos que hemos desarrollado en Bayer en el tema de farma y agricultura. AWS hoy está muy enfocado en el tema del desarrollo, implementación, seguimiento de la inteligencia artificial, pero muy importante, de forma segura y escalable. También tenemos a Cristian Delegade, Cristian Granados, que él nos va a estar hablando de cómo hoy los líderes bajo esta era de inteligencia artificial tienen que retar sus talentos, retar sus capabilities. ¿Cuáles son esos capabilities que debemos desarrollar como líderes en la era de la inteligencia artificial? También estará con nosotros Christopher Ávila de Google y les decía, tenemos expertos en innovación y en tecnología. Lo que me encanta también de esta visión de Google es cómo podemos democratizar la inteligencia artificial, cómo podemos tener frameworks, herramientas que nos ayuden justamente a que podamos tener esta adopción de una mejor manera. Y bueno, con este elenco y Brenda, que ya les decía, vamos a estar conversando alrededor de este interesante tema. Y con esto que acabo de compartir, pues ahora sí, vamos a este espacio con Brenda, sin antes también comentar, hay algunos puntos que cuando yo estaba estudiando, porque siempre les he dicho que hago mi tarea antes de estos programas, hay algunos casos importantes que creo que vale la pena reflexionar. El primero es en temas de números duros. El 78% de las empresas en México ya están usando en alguna de sus funciones inteligencia artificial. Pero aquí creo que el dato curioso es el siguiente. 66% de los empleados en estas organizaciones confían ciegamente en lo que les arroja la inteligencia artificial. Sin embargo, el 56% ha tenido errores graves por no revisar esta información que les arroja la inteligencia artificial. Entonces ahí va mucho de lo que comentábamos. ¿Cómo te puede jugar a favor? Pero también te puede jugar en contra si no la sabemos utilizar correctamente. Y por otro lado, hay un caso de uso que quiero compartir yo, que estoy en la industria de farma, es cómo la inteligencia artificial está siendo complementaria para nuestros pacientes en la adopción de sus medicamentos, en la adopción de sus tratamientos. Hay un caso muy relevante en donde la inteligencia artificial está acompañando al paciente y a sus familias, no solamente en que sigan su tratamiento, sino también en que puedan traducir muchas veces esos términos médicos, científicos, que no entienden del todo bien, cómo la inteligencia artificial se los traduce y hace este proceso mucho más amable. ¿Qué es lo que me gusta de este caso? Lo que me gusta es que no es que la inteligencia artificial esté eliminando al médico, lo está acompañando, está dando un mejor acompañamiento también al paciente, pero se están complementando. Es por eso que quería comentar bajo este enfoque, no es una sustitución del médico o de la parte humana, es una mejora de lo que estamos haciendo. Y con esto en mente me gustaría ahora sí ir con Brenda, que nos platique justamente cómo en esta industria de medios, que es esta industria donde tenemos que tener la atención, en donde ellos se encargan de ver qué contenido nos inspira, nos gusta, nos atrae, cómo hoy la inteligencia artificial está haciendo la diferencia en esta industria de medios. Le doy la bienvenida a Brenda y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Brenda. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad para mí es un honor. Estoy muy entusiasmada por compartir algunas anécdotas, vivencias, puntos de vista. Entonces, pues encantada, ¿no? De este lado, por el tema que platicábamos, ¿no? O sea, de cómo se utiliza en medios la inteligencia artificial, es porque nos ayuda mucho al entendimiento de nuestras audiencias, ¿no? Cómo se comportan, qué consumen, por qué lo consumen. Entonces, eso para nosotros es muy relevante porque cada cosa que hace un usuario, ya sea en digital o incluso lo que está aconteciendo en la vida misma, pues es data que nosotros podemos recuperar y podemos analizar qué les interesa, por qué lo consumen, qué tipo de contenidos son relevantes, cuáles no, pero también en el lado, finalmente nosotros seguimos siendo un medio, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de medios, más allá de ofrecer contenido, también es la publicidad que hay y los clientes, que son los anunciantes que tenemos, pues, ¿qué les interesa? ¿A qué comunidades desean llegar? Y pues también que nosotros les ofrezcamos algo de valor, ¿no? Porque obviamente si el contenido, pues, te existe, las audiencias también se van formando, pero si nosotros no le decimos al anunciante por dónde está yendo su audiencia, cómo se comportan o incluso qué variables hay en el entorno que le interesen, pues no sirve de nada, nada más impactamos por impactar, el clic por el clic, atención por atención, pero realmente no tenemos algo relevante donde aterrizarlos, ¿no? Y cuando estuvimos platicando nosotras, Brenda, la verdad que era muy interesante ver cuál es el impacto actual de la inteligencia artificial en esta industria de medios. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿cuál es este diferenciador? ¿Cuál es el diferenciador que hoy tiene TV Azteca utilizando inteligencia artificial? Bueno, antes, pues, digamos que TV Azteca, pues, lo ubicamos mucho por la televisión lineal, ¿no? Es, pues, la televisión abierta, Ujú. impactas a un gran cúmulo de población, pero también existen otros medios que tenemos y de dónde podemos ir tomando señales, ¿no? Por ejemplo, sí sabemos que hay audiencias que están consumiendo televisión lineal, pero a la vez están utilizando su celular, viendo aplicaciones, también está las televisiones conectadas, está incluso las tablets. Entonces, todo eso también lo podemos agarrar como señales de que, pues sí, te están consumiendo un programa normal, pero Ujú. también están participando en línea, pero también de repente están explorando otras cosas en el navegador, están comprando algo y les llamó la atención. O sea, realmente el consumo ya no tenemos la atención como antes, ¿no? De que la gente estaba viendo y teníamos toda la atención toda la atención en un contenido, sino que estamos divididos y nos estamos fragmentando, pero incluso esos son señales para ver, pues, qué realmente interesa, cuánto tiempo realmente es relevante retener a estas nuevas audiencias y principalmente a las nuevas generaciones, ¿no? Que ya cada vez se va reduciendo más la atención o cómo los capturamos. Tienes multicanalidad y creo Sí. que ese es un reto. Y yo siempre he dicho, Brenda, que la innovación no es innovación si no genera valor. Podemos tener algo muy novedoso, pero si eso novedoso no crea un valor, deja de ser innovador. Y por eso te preguntaría, ¿qué gana hoy el público con la inteligencia artificial? ¿Cuál es ese valor agregado que tienes en esta cadena al integrarlo? ¿Qué gana la audiencia, pero qué gana también el negocio con esta inteligencia artificial? Vamos siendo también un poco más, digamos que más ágiles en cómo llegamos a las audiencias, Ujú, pero en el sentido, por ejemplo, de la publicidad, de los mensajes que lanzamos, ¿no? ujú, Antes quizá nada más era un mensaje que se lanzaba en el corte comercial, pero ujú, ahora también podemos ofrecer ciertos formatos que hemos ido probando, donde, por ejemplo, la audiencia está comprometida con ciertos contenidos, ¿no? Como tú descubres al protagonista que está batallando en la vida y lucha, lo despiden y de repente le ujú. llega la noticia de que consigue trabajo, ¿no? Entonces es como de, consiguió trabajo, qué emoción. Y la gente lo abraza y todo. Entonces, en ese momento, o sea, tú como audiencia comprometida de que estás viendo que a tu personaje favorito le están ofreciendo trabajo y ahí puede aparecer un mensaje Mm. de, oye, pasa tu nómina, tienes trabajo, pasa tu nómina a tal institución, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos ha ido facilitando y no es per se que haya publicidad contextual, ¿no? Sino que se puede realizar con mucha mayor facilidad y atendiendo a las cuestiones de lo que quiera comunicar el cliente, qué productos tienen y Ujú, que una audiencia muy comprometida ujú. puede retener más fácilmente estos mensajes publicitarios, ya sea en televisión lineal o incluso en contenidos digitales. Hablabas ahorita de que es un reto tener a la audiencia, pues, en un solo medio. Ya tienes el celular, ya tienes la tableta, ya tienes la televisión. ¿Cuál es hoy su métrica? ¿Sigue siendo el clic que tenía la audiencia o realmente lo que queremos es que permanezca, que regrese? Si tuvieras que escoger 2 métricas, ¿cuáles serían?
Sí, es muy interesante la visión del clic, porque antes sí medíamos como de el comportamiento y que dé clic y que se mueva y que cambie de página y que retenerlo. Pero ahorita justamente con cómo ha estado jugando la inteligencia artificial últimamente, es que vemos que hay agentes que se meten a las páginas. Ya no buscamos como antes, ya nos informamos por medio de de un ChatGPT, Gemini, lo que utilicemos, pero ahí nos informamos, ¿no? Entonces, es cuando realmente el clic no es que pierda valor, sigue teniendo valor, pero ya no es la métrica de antes de decir es que el clic genera todo el valor y lo vamos a medir tantos clics, o sea, ya más para una industria como la de nosotros, que es de medios, pues yo me quedaría mucho con el tiempo de visualización, o sea, que el público sí esté visualizando nuestro contenido, dónde llega, dónde cae, Mm. principalmente la atención de los primeros 5 segundos, y después también vería la fidelización, ¿no? Es decir, que ya que llegaron, o sea, cuántas de esas audiencias siguen recurrentemente consumiendo el contenido, ¿no? Que quieren regresar por iniciativa, por consumir contenido, porque sí, el clic es donde ya vemos ciertas diferencias con esta llegada de la inteligencia artificial. Ok, entonces la tecnología te ayuda a conocer mejor a tu audiencia, dónde tienes ese máximo también, dónde está más enganchado. Pero también me gustaría conocer un poquito más, Brenda, que nos platiques el tema de tropicalizar a las audiencias, porque me imagino que no es lo mismo tu audiencia que tienes en el centro, en la ciudad, como la que tienes en el norte, como la que tienes en el sureste. Dame algún ejemplo de cómo esto a lo mejor en algún momento no les jugó a favor con algo que les haya dado la inteligencia artificial y cómo lo pudieron arreglar. Sí, al respecto es muy curioso, es algo que platico mucho con la gente, con los equipos, Ujú. porque pues realmente los modelos, por cómo estuvieron entrenados, pues muchos tienen contextos pues más, pues sí, más de más del occidente, más, en Estados Unidos, cómo son las casas, cómo son las personas, cómo se comportan, cuáles son sus valores, pero cuando intentamos verlo aquí a la realidad de un México, o sea, cuando tú pides una casa, pues, parece un set muy bien hecho, ¿no? Pero una casa, pues sí, con ciertos arreglos, por cómo vive la mayoría de la población en México, qué accesorios tenemos, que si la ollita de barro medio despostillada, que, un shampoo, una pasta de dientes, o sea, realmente cómo hacemos todo, o sea, todas esas cosas, pues realmente muchos modelos todavía no las entienden, no captan esas señales de cómo viven otros segmentos de la población. Entonces, sí hay que estar trayendo pues productos, enseñarle a la inteligencia artificial, oye, pues esto es México, o sea, sin caer en estos sesgos de cómo el filtro sepia y el sombrero y, y que no seamos pues realmente un estereotipo, ¿no? De cómo nos ven otros ojos, sino cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Es lo más importante que sí sea reflejado en los modelos, que sí tome contextos y que nos entienda, ¿no? Y creo que tocas un punto relevantísimo, cómo puedes curar la información también y revisar la información que te está arrojando finalmente la inteligencia artificial. Y eso me lleva a la otra pregunta que es de las que más me gusta, el tema de liderazgo y de talento en tus equipos de trabajo. Y creo que hoy en día con la inteligencia artificial está esta parte peligrosa de buscar perfección en nuestros equipos de trabajo. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿tú cómo estás balanceando la perfección que te puede arrojar un prompt con tus equipos de trabajo o la creatividad y lo auténtico que un equipo de trabajo de manera personal, humana, te puede dar? Hoy, qué se premia más en una organización como TV Azteca? Pues, lo importante realmente es la persona. Yo siempre, o bueno, la filosofía del equipo en general es como, pues, nadie hasta el momento Ujú, realmente es el mayor experto en toda la AI, ¿no? ujú. Entonces, van saliendo cosas nuevas, van saliendo modelos, van saliendo novedades, y entonces, más bien, la capacidad de aprender y también de querer, pues, equivocarse, de no tener ese ego de, claro, como yo ya sé,
tal lenguaje o como yo ya puedo programar, pues ya lo sé todo, porque en realidad no, la inteligencia artificial te enseña que no lo sabes todo, que sabes muy poco. Entonces, cuando traemos talento es como gente que sí quiere aprender, que quiere ensuciarse las manos, Ujú, que quiera, más allá de tener el prompt perfecto, ujú. que quiera aprender, desaprender y traer cosas nuevas a la mesa. Creo que eso que acabas de decir es muy relevante, que tengas la capacidad de aprender, pero también de desaprender, y que esto se vuelva en un beneficio no solamente individual, sino en el equipo de trabajo. Ahora, otra pregunta más que va muy en línea es la parte ética y la parte de reglas, ¿no? ¿Cuáles serían tus reglas de oro para saber qué sí aplicar con inteligencia artificial y qué no aplicarías definitivamente con inteligencia artificial? Que sí tenga la firma de una persona, ¿no? Que sí firme tu equipo de trabajo, que sí firme tu colega y no la inteligencia artificial. Realmente tenemos la filosofía de que la inteligencia artificial sí se equivoca y se puede equivocar muy grave, y si la dejamos que sea autónoma, Ujú. puede generar cosas que, pues, realmente no nos van a traer un resultado satisfactorio. Entonces, siempre tiene que haber un humano que esté verificando, que esté revisando que lo que te está proporcionando sí lo pueda confirmar, comprobar. Por ejemplo, si nos ponemos en la creación de una serie, muchos te dirían, claro, la inteligencia artificial te puede crear un guión, te puede hacer contenidos, te puede hacer videos, pero si lo dejáramos netamente autónomo, Ujú. realmente saldría un monstruo. O sea, ya ha habido experimentos de cómo han salido estas iniciativas y pues realmente te das cuenta que no puede ser tan autónomo, ¿no? Siempre Ujú. tiene que haber alguien que sepa, que alguien muy experto en lo que se está haciendo, alguien experto en guión, en contenido, en lo que tú quieras hacer, Ujú. pero que efectivamente esté supervisándolo. O sea, la inteligencia artificial es más un brazo que tu cerebro. Y ahí, Brenda, tú como experta en medios, y mi última pregunta para ti sería, ¿cuáles son tus 3 reglas de oro para generar contenido sin meterte en problemas? Porque independientemente de que estemos o no en la industria de medios, todos generamos contenido, ¿no? Desde un correo hasta una presentación. ¿Qué podrías compartirle a la audiencia que son esas 3 reglas de oro para no meterte en problemas? Verificar el tema de la licencia, que sí lo podamos utilizar, porque muchas veces creemos que como ya lo creamos, ya es nuestro y lo podemos sacar al mundo, ¿no? La realidad es que hay cosas que no podemos sacar así al mundo, hay que verificar que lo podamos utilizar, que tengamos esa licencia, Ujú, que también si vamos a utilizar gente, ujú. no caigamos en ridiculizar, en hacer cosas sin su consentimiento, ¿no? Porque ahora nos permite traer, caras conocidas, famosos. Entonces, de repente la gente se emociona y empieza a hacer contenido, pero, pues, eso tampoco es muy ético, ¿no? Entonces, siempre hay que tener la autorización de las personas a las que con las que estamos creando o haciendo contenido. Y también, pues sí, tener esta ética también nosotros, o sea, la gente que nos dedicamos a la AI, tener la ética del algoritmo, de no nada más estar centralizando toda la información para que la gente crea o piense que la única realidad que tiene es la suya, ¿no? Que es lo que tienen los algoritmos, la super hiperpersonalización de los contenidos, sino que no haya esta cámara de eco, porque si no la realidad se vuelve nada más tuya, pero no te abres a lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que tener ese valor ético de saber hasta dónde debemos de llegar con estos algoritmos. Muchas gracias, Brenda. Y como decía, es la última pregunta que tenemos en esta entrevista uno a uno, pero esto me da puente para ahora sí ir a la dinámica de panel. Lo que queremos es tener estas diferentes visiones desde la parte de la industria, la tecnología y la academia. Entonces nos tomaremos un minutito para cambiarnos de set. En ese minuto les pido tomen su café, vayan por algo rapidísimo, regresamos y ahora sí vienen esas preguntas con este panel y con este equipo de expertos. Igualmente, si tienen alguna duda, comentario, pónganlo en la cajita de Zoom y ahí vamos a estar leyendo sus comentarios.
Listo, regresamos con el panel y lo veo aquí en pantalla y me encanta porque es un grupo de amigos que conozco que me encanta escuchar y es súper enriquecedor. Y bueno, son expertos todos ellos. Tenemos a David Marcelín de AWS, a Cristian Granados de Legade, tenemos a Christopher Ávila de Google y Brenda Sánchez de TV Azteca. La dinámica va a ser la siguiente. Muchas veces me apasiono aquí, pero tenemos que ser muy diligentes con el tiempo porque si no, no nos dan los 3 bloques que tengo preparados. La dinámica es, voy a hacer preguntas, algunas van a ser para todos en una ronda muy rápida y algunas van a ser muy puntuales. He preparado 3 bloques, uno que tiene que ver con inteligencia artificial, impacto en el negocio, otro de inteligencia artificial con el impacto al liderazgo y la última que me encanta es mitos y realidades de la inteligencia artificial. Así que listo y vamos con la primera, ¿les parece? Entonces, esta pregunta es para todos y la pregunta dice, ¿qué problemas de negocio han identificado ustedes que hoy la inteligencia artificial está resolviendo mayormente, ya sea en otras industrias o en su industria? ¿Quién quiere empezar? Pues me arranco si quieres, vamos en orden. Sí, perfecto. La respuesta rápida es todos los que se te ocurran. Pero para ser específicos y para generar el pensamiento en nuestra audiencia, hay 4 principales bloques que estamos viendo. Es qué puedes automatizar, qué puedes aumentar como experiencia, qué puedes también crear, hablando de nuevos espacios, y también qué puedes enriquecer con nuevos features, nuevas funcionalidades, ¿no? La verdad es que más allá de la concepción y adelantándome un poquito a los mitos, ¿no? Hay mucha gente que sigue pensando que IA es un chatbot. Ajá. No, es cómo puedo eliminar las tareas manuales para enfocarme en el pensamiento acá arriba y generar valor al negocio, ¿no? Entonces, las posibilidades son infinitas. Estamos viendo, simplemente yo tengo conversaciones con todo tipo de industrias. Tengo al menos 10 casos por tipo de industria de cosas que se pueden hacer. Creo que coincidirán conmigo. El cielo es el límite. David, pero ahí yo te preguntaría, ¿hay alguna industria que tú digas, esta es la que se está viendo muy pro y va adelante y está integrando soluciones con mayor agilidad que otras? Con error a tener un sesgo, Ajá. te diría que la industria financiera es una de ellas y el sector de telecomunicaciones. Ok. Gracias, David. ¿Quién más quiere continuar? Pues, Christopher. sí, gracias. Yo estoy de acuerdo, David. La verdad es que encontramos un mundo de posibilidades tremendo. Tenemos identificados cientos de casos de uso por cada una de las industrias. Es a veces imposible poder entender todos. Entonces, parte de lo que hacemos es entender dónde están las mayores necesidades en las industrias. En todas las que estamos atendiendo, vemos la necesidad de primero entender qué es lo que tenemos que resolver. Pero si pudiera yo puntualizar fundamentalmente en 2 probablemente, una es la industria de medios, totalmente precisamente por la inteligencia artificial generativa, el poder crear contenido, eso
está transformando rapidísimamente la parte de los medios. Y en segundo lugar, yo diría que también toda la industria que tenga un proceso que tenga que automatizarse, pues lo está aplicando, ¿no? Ahí sí tendría que ser fuera de cualquier industria, pero las tareas que hacemos todos los días, esas tareas repetitivas en cualquier industria, ahí es donde hay mucho más impacto. ¿Qué es lo que me hace más rápido hacer mi trabajo? Y muchas gracias por eso que dices, Christopher, porque eso es lo que queremos. O sea, ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial? No solamente es el ChatGPT o la parte de ver un chat, sino como decía David, la parte de mejorar, la parte de estas tareas repetitivas, de crear también y de automatizar, ¿no? Si lo entendí bien, David. ¿Quién más quiere continuar? Brenda. Y después, Chris. Sí, gracias. Yo también de este lado vemos que más allá de la inteligencia artificial generativa, que es muy novedosa y es lo más visible, fancy, bonito, también está el lado de la data, ¿no? También para nosotros ha sido un cambio de paradigma el empezar a ver qué usos le damos a toda la data que recabamos, ¿no? Por ejemplo, tantos guiones, tanto contenido, tantos comportamientos de los usuarios, es mucha data que realmente nos enriquece y nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Estar revisando cada comentario, cada guión, todo, o sea, nos llevaría añísimos en hacerlo, ¿no? Y sería bastante complejo, pero con inteligencia artificial realmente podemos identificar patrones, qué gusta, qué no gusta. Entonces, la data realmente es un activo ya de demasiado valor, ¿no? Entonces, también eso ha sido otra forma, otra óptica de ver a la inteligencia artificial, de que no nada más es lo fancy, bonito, visible, las imágenes de gatitos, sino cómo es que nosotros tenemos la data y cómo podemos ir agregando incluso señales de cuándo compraron más los clientes, dónde se bajaron. O sea, realmente la data nos sirve para todo y la inteligencia artificial lo resuelve muy rápido y bastante bien. Obviamente tenemos que supervisarlo, pero sí es para lo que vemos otros usos. Gracias, Brenda. ¿Y Chris? Pues yo quisiera hablar de la industria académica. Yo creo que es Exacto. una de las industrias, sin temor a equivocarme, donde más se habla de cómo nos está disrumpiendo, cómo está disrumpiendo esta industria, especialmente pues los temas de acceso a la información, los temas éticos, temas de aprendizaje, etcétera. Pero se está utilizando muchísimo. Hay universidades o centros de investigación que por un lado rechazan la inteligencia artificial Exacto. y otras, la cual Exacto, represento, por Chris. ejemplo, que sin duda la hemos abrazado, ¿no? Exacto. Y entendiendo la industria académica como los que formamos, pero también investigamos. Entonces, en la formación, sin duda, hay muchísimas herramientas que hoy en día se están utilizando, no solamente formación universitaria, sino también formación dentro de empresas. Por ejemplo, conozco a diferentes startups que están analizando mucho más rápido competencias, proponiendo incluso currículums mucho más rápido, desarrollando incluso contenido mucho más rápido que lo que históricamente había desarrollado la universidad. Entonces, están haciendo muchas cosas ahí. En la parte de investigación, pues está haciendo muchísimo, ¿no? Yo que me dedico también en parte a eso, lo utilizamos muchísimo. Sí. Hoy en día analizar datos, por ejemplo, cualitativos, es mucho más rápido con la inteligencia artificial. Hacer un bosquejo, por ejemplo, de un paper o demás, es mucho más rápido, ¿no? No termina de hacer el proceso de la inteligencia artificial, pero como bien decía hace rato Brenda, pues es un brazo que te está apoyando Totalmente. muchísimo. Y bien dicho, ¿cómo abrazas esta tecnología en lugar de rechazarla? Porque es un hecho que viene para quedarse y con todo. Entonces, si desde la educación no sabemos integrarlo, hay un problema. La siguiente pregunta es para AWS y Google. Y es que hay mucha audiencia de diferentes organizaciones que también les gustaría saber si ellos ya están implementando en algún tipo de reto que tengan inteligencia artificial. Desde el punto de ustedes como expertos, ¿qué sí o sí debe de evitarse cuando tienes un piloto con inteligencia artificial y lo vas a pasar a productivo? ¿Qué es lo que sí o sí se debe de evitar? Si quieres, arranco yo, David. Gracias, Karen. Esa pregunta es algo que hacemos todos los días. Es una de las preguntas principales que estamos haciendo justamente en la parte de innovación en Google Cloud. Y lo importante primero que no debemos hacer es solamente traer la inteligencia artificial y utilizarla sin un entendimiento previo en la experimentación. Eso no es nuevo, es algo que ha pasado
y en mi experiencia, esto personal, basa en muchos años que traemos la tecnología porque parece que nos va a resolver cosas, pero no entendemos realmente dónde es donde va a resolver. El traerla y ponerla simplemente no va a resolver. Entonces, siendo más precisos, lo primero es entender qué quieres hacer, qué quieres resolver. Segundo paso, si ese caso de uso específico lo entiendes y sabes cuáles son las necesidades, uno, pues tecnológicas, ¿no? ¿Qué necesito yo para implementar algo? ¿Qué voy a resolver? ¿Tengo la factibilidad de negocio para realmente tener un impacto? Y además entiendo el contexto en donde voy a implementar esto. Eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Ni siquiera hemos tocado qué herramienta de inteligencia artificial. Segundo paso, una vez que tienes esto bien definido, es experimentar. Sí. Hoy, más que nunca, si tú vas sin experimentar un poco hacia producción, difícilmente vas a encontrar el mejor resultado. Y eso lo hemos encontrado en muchas implementaciones. A la hora que estamos comenzando a experimentar, nos damos cuenta que las hipótesis que teníamos eran incorrectas, pero encontramos cuál es el beneficio para el negocio, pero principalmente para las personas. Gracias, Chris. David. Pues digo, en parte definitivamente coincido con Chris. Tú lo sabes, lo hemos platicado muchas veces. Working Backwards dicta Amazon. Working Backwards es la metodología que usamos en Amazon para inventar cualquier tipo de cosas, productos, servicios, experiencias, etcétera. Que parte justo de lo que dice Chris, ¿no? Empieza quién es el cliente y cuál es el problema. Ya después empiezas con la solución, pero es qué tratas de resolver, y el tema de la IA generativa no es la excepción, ¿no? Entonces, y nosotros escribimos mucho antes de siquiera pasar a la acción para que además sea una experimentación de bajo costo. Definitivamente hay que experimentar. Pero parte de lo que también hemos aprendido en este camino de la IA es que si queremos lanzar en productivo y de forma escalable, sostenible, hay una serie de habilitadores que definitivamente hay que considerar. El primero es una cultura que soporte la IA, una cultura organizacional que permita que permee esto. Hay estudios que muestran que los resultados sostenibles con IA no se logran si no van acompañados de cultura. Equipos preparados para la misión, que entiéndase tanto mentalmente, el cómo supero esas barreras de no lo quiero escalar porque mi trabajo corre riesgo mañana. No, cambia tu rol, que es diferente. Por eso también es importante el propósito, porque te da un nuevo norte, ¿no? Herramientas desacopladas, pero integradas de punta a punta. Un modelo de gobierno y responsabilidad, definitivamente es importantísimo. Y retomando lo que dice Brenda, para mí, junto con la cultura, el elemento, el corazón de la IA es la data. ¿No? Hemos visto dentro de mi trabajo en AWS casos espectaculares que hemos desarrollado con los clientes que podrían transformar el mundo, pero que se han caído por la calidad de la data. Y no tiene que ser perfecta. Tratamos de pensar que la data tiene que estar perfecta a total compañía. Depende del caso de uso que quieras abordar. Es la madurez que tienes que tener en tu data, pero no puedes no llevar esa conversación de la mano de hablar de ella, ¿no? De estos temas que acabas de mencionar, David, vamos a hablar un poquito más adelante porque creo que son mitos y realidades en el tema de inteligencia artificial, pero hay una pregunta, tengo varias de hecho en el chat, voy a hacer una pausa aquí para irlas haciendo. La primera es para ti, David. ¿Cuál es esta metodología que acabas de mencionar de Working Backwards? Platica un poquito más de ella. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Working Backwards, como les decía, está detrás de todo lo que ustedes conocen de Amazon en cualquiera de sus líneas de negocio. Yo en AWS está detrás de todos los servicios que se han desarrollado que sirven en la nube, más allá de solamente llevar la infraestructura a la nube. Ahí se usó esta metodología para los servicios que usamos de IA, para las soluciones que hacemos de IA, etcétera, etcétera. Consiste en responder 5 preguntas. La primera es ¿quién es el cliente? La segunda es ¿cuál es el problema? Y me detengo rápido a explicar estas. ¿Quién es el cliente? No es nada más todo México, ¿no? Por decir cualquier aspecto. No porque no lo sea, sino porque las panaceas universales no existen. Si queremos ser ágiles e innovadores, hay que empezar con un cliente, que puede ser interno, puede ser externo, es igual de válido, pero hay que acotarlo para verdaderamente entender cuál es el problema que tiene. Si yo resuelvo esas dos, me puedo enamorar del problema, ser flexible en la ejecución y entonces ahora sí llegar a la tercera pregunta, que es ¿cómo lo resuelvo? ¿Cuál es la solución? Pero no desde lo que puedo hacer hoy en día necesariamente de mi capacidad instalada. Justo el haber recorrido las otras dos preguntas te permite plantearlo desde ¿cuál es la mejor solución que le puedo plantear a ese cliente, a ese problema, ¿no? Y entonces en la cuarta pregunta es ¿cómo la describo? ¿Cómo la aterrizo? ¿Cómo la traigo a la realidad? Digamos que la 3 y 4 yo siempre digo que es think big, start small.
¿no? Pero pasos firmes. Y finalmente, ¿cómo mido el éxito? Que medir el éxito no es el retorno de inversión, no es la proyección de utilidad, el impacto al P&L, es acerca de cuál es la métrica que me va a permitir entender que el problema se está resolviendo. Al punto de lo que hemos platicado tanto Google como yo, es de nada te sirve una solución de IA. Es muy común que ahorita le queremos ver cara de clavo a todo y pegarle con el mismo martillo. Es ¿qué va a resolver? Correcto. Y esa metodología, esas 5 preguntas, las aterrizamos en una narrativa, un papel, un documento tipo Word, donde escribimos y es a veces nuestra forma de fracasar de bajo costo, ¿no? Entonces, hay veces que las ideas se mueren cuando las escribimos y nos damos cuenta que nuestras ideas no tienen pies ni cabeza. Entonces, bueno, de paso, la invitación es, quien le interese, con gusto me puede contactar. Hacemos talleres de esto para llevar a las empresas y compartir esta metodología por si a alguien le sirve para trabajar. Y de nuevo, es una experimentación de bajo costo y como decía Jeff Bezos, nos ayuda a asegurar que estamos haciendo lo correcto y nos ahorra mucho retrabajo hacia adelante. Es una metodología muy poderosa que va de atrás para adelante, ya usada por Bayer, y la verdad es que sí tiene un gran impacto. Tengo otra pregunta que es para Christopher y nos dice Sergio, ¿cómo podríamos hacerle para no depender completamente de la inteligencia artificial en un proyecto? ¿Podríamos caer en esta sobredependencia? Qué buena pregunta. Cada pregunta de IA como estas, podríamos andar una hora entera respondiéndola. Primeramente es que si entendemos claramente, yo creo que lo decías bastante bien, David, si entendemos claramente el contexto y entendemos cuáles son los beneficios que nos da, primero, tenemos el lugar justamente donde nos va a traer el valor, ¿no? Primero. Pero ¿dónde crea valor la IA y dónde crea valor la persona? Eso es fundamental. Hay tareas que se pueden repetir, hay tareas que se pueden automatizar, ¿no? Nos está dando superpoderes la inteligencia artificial, pero hay haber cosas en las que no. Entonces, ¿cómo saber dónde no? Yo plantearía que seguir una metodología como la que tenemos en Google sobre inteligencia artificial responsable es fundamental, ¿no? Es, primeramente, dónde la inteligencia artificial crea un valor, donde guarda y protege los datos, la seguridad de las personas. Si todo esto, ¿no?, lo cumple bastante bien, puedes entender cuál es exactamente el lugar donde funciona. Y la otra es identificar que las nuevas formas en que las personas trabajan implica cómo tengo que reaprender lo que está haciendo esta IA, cómo tengo que reaprender mi trabajo. Lo comentabas súper bien hace rato, ¿no? El reaprender es fundamental. Entonces, ¿dónde es donde no dependemos? En la cantidad de conocimiento que podamos tener justamente de cómo funciona la IA. Yo recomendaría algo y es conocerla, no solo usarla, sino conocerla un poco más a profundidad. Hoy, si la vamos a usar, la mayoría deberíamos entender por lo menos los principios fundamentales. Y sabes que esta respuesta engancha perfecto con el siguiente bloque que va más de liderazgo, va más de estos nuevos capabilities, y esta sí va directito para ti, Cris, para que nos digas justo cuáles son desde tu punto de vista, desde la academia, estas habilidades que hoy como profesionistas debemos desarrollar en la era de la inteligencia artificial. Buena pregunta. Fíjate que me gustaría ahondar desde la perspectiva de que muchas veces hablamos de que el conocimiento ya es algo fácil de adquirir, ¿no? Es un commodity, a veces se habla. Pero yo quisiera reflexionar que no es así necesariamente. Y lo voy a decir por 3 cosas. Primero, ¿qué es conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento tenemos? Y también, ¿cómo nosotros realmente generamos conocimiento? Porque una cosa es información, otra cosa es conocimiento. Empiezo por lo primero, que es, una cosa es conocimiento implícito y el conocimiento explícito. El conocimiento explícito es el que realmente podemos nosotros codificar en libros, artículos, métodos, protocolos, etcétera, ¿no? Y es algo que la inteligencia artificial puede utilizar porque ya está codificado y es algo que puede reemplazar. Pero por otro lado tenemos el conocimiento implícito, que está dado por el contexto, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está atendiendo un pequeño negocio, sabe perfectamente cómo hablarle a sus clientes porque entiende el contexto en el cual está. Eso es difícil que la inteligencia artificial lo pueda entender muchas veces, a menos que tenga cámaras, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, cuando un médico está tratando con una persona, esa relación directa con la persona es difícil también que la inteligencia artificial lo pueda replantear o lo pueda entender. Estas relaciones humanas, este conocimiento implícito que se da por la experiencia, etcétera, es algo
que todavía es y será y seguirá siendo importante, ¿no? Es decir, una persona que tiene o que tendrá mayores posibilidades en el futuro, y creo que hoy, es aquella que se mueva de simplemente repetir o de entender solamente conocimiento explícito a irse un poquito más al conocimiento implícito, es decir, entender más el contexto, generar mayor experiencia, entre algunas otras cuestiones. Entonces, en primer lugar, el conocimiento depende de cuál es el que se va a volver un commodity, no más el explícito. En segundo lugar, una cosa es información, que ya tenemos acceso tremendo a Internet y que gracias a la inteligencia artificial tenemos mucho más. Y otra cosa es conocimiento, y el conocimiento es cómo conectas los dots y cómo le das sentido y significado. Hoy en día yo podría preguntarle a ChatGPT, oye, ¿cómo opera una persona? Y me puede decir perfectamente, pero para mí no sabría cómo hacerlo, no tiene significado. Yo podría preguntarle sobre teorías de física, biología, etcétera, pero ¿qué significa? No lo sé porque no tengo frameworks o modelos mentales que me permitan explicar esa información y darle sentido a esa información. En ese sentido, el aprendizaje sobre teorías, métodos, etcétera, sigue siendo importante, muy importante. De lo contrario, no podemos darle sentido a la información y pasar de información a conocimiento. Entonces, todavía aprender, especialmente modelos mentales, sigue siendo muy importante para darle sentido a la información y hacerla pasar simplemente de dots a conectar los dots. Sí, completamente de acuerdo. Y esa pregunta a mí me encanta, Cris, porque creo que ahora, como es un commodity, entre comillas, no es que tanta información tienes, es cómo la aplicas. Claro. Es como desde tu liderazgo eres empático, eres asertivo. Eso es lo que realmente va a hacer la diferencia. Y tengo una pregunta que no estaba en el guión, pero ahorita que te escucho se las voy a hacer a todos. ¿Qué deberías de aprender? O sea, ¿cuál es ustedes como expertos su consejo en esta era de inteligencia artificial? ¿Qué deberías de empezar a aprender y qué deberías de empezar a desaprender? ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres ver? ¿Qué empezaríamos a aprender? Desde mi perspectiva, cuando empiezo a platicar o sea, y me han preguntado bueno, ¿cómo me hago mejor en AI, no? Y la realidad es que les digo, es que aprende a dirigir también, ¿no? Porque realmente cuando estamos pidiéndole algo a un ChatGPT o estamos queriendo hacer casos de uso con la data que tenemos, pues realmente es que aprendamos qué necesita, en este caso, el negocio, ¿no? O sea, pues aprende el negocio, aprende de las operaciones, aprende cuál es el corazón, cómo creamos contenido, métete incluso a un día de grabación. Tú vive la empresa, ¿no? O sea, si hay algo que yo digo y que yo promuevo y me gusta es vive la empresa, métete un día a editar algo, haz un contenido, métete, ¿no? Ya que tú conoces el negocio, que conoces las operaciones, ya va a ser mucho más fácil que tú quieras hacer algo para el negocio, ¿no? Pero si no entiendes y nada más dices, descúbreme las eficiencias de las ventas, ¿no? Te las va a dar la inteligencia artificial, pero no sabes de dónde nacieron esas eficiencias, por qué fue, o te puede dar un dato muy malo, se bajaron del contenido, pero ¿por qué? ¿No? O sea, tal vez no era tan malo, tal vez hubo un corte de luz en alguna zona, no lo sabes. Entonces, si realmente no entiendes cómo funcionan las operaciones, el negocio, no te apasiona lo que estás haciendo, de nada te sirve la inteligencia artificial. Entonces, tienes que aprender lo que estás haciendo, tienes que aprender a dirigir, tienes que aprender a redactar una oración coherente, ¿no? Porque muchas veces ya no está pasando. O sea, en las nuevas generaciones yo veo que no, que saben para qué es, pero necesitan ensuciarse un poco más las manos. Okay. ¿Y qué necesitamos desaprender mucho? Pues es todo, o sea, es creer que ya lo sabemos todo, que ya llegamos al límite, ¿no? O sea, cuando en realidad entre más aprendes de inteligencia artificial, te das cuenta que sí menos sabes. Ok, ¿alguien más, chicos? ¿Cris? Y voy a decir algo que a lo mejor no sé qué tanto guste la audiencia. A ver, por favor. Pero para mí hay dos cosas, pensamiento crítico y método científico. Okay. Hay que regresar a veces lean filosofía, porque leer filosofía te permite tener un sentido más crítico, porque tanto acceso a información que tenemos que muchas veces no sabemos preguntarnos, ¿esto es cierto? ¿Por qué es cierto? Hacernos preguntas es hoy más que nunca
súper importante. Aprender el método científico también es algo que la inteligencia artificial tal vez nunca pueda hacer, es decir, tener este pensamiento causal, este pensamiento hipotético es algo único en los humanos. La inteligencia artificial, y hay estudios muy claros que nos permite generar ideas incrementales porque se basa en información pasada, pero crear nuevo conocimiento, establecer posibles hipótesis, causalidades, etcétera, es algo único de los humanos. Hay estudios muy recientes que hablan acerca de esto, ¿no? Hay estudios incluso que hablan que aquellas empresas, también va a sonar un poco controversial, utilizar más inteligencia artificial nos vuelve más productivos, pero no necesariamente más creativos. Hay estudios muy claros, ¿eh? Incluso entre aquellos equipos que utilizan más inteligencia artificial son más productivos, reducen los costos, etcétera, pero los equipos en las soluciones que llegan son parecidos entre ellos. Nos vuelven más rápidos, pero al parecer más tontos, son menos creativos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Por eso digo, tenemos que leer más filosofía porque nos permite desarrollar pensamiento crítico y aprendamos a establecer hipótesis, experimentos, algo que también aquí nuestros amigos ya estaban hablando. Correcto, gracias, Chris. Christopher. Sí, yo estaría parcialmente, ¿no? De acuerdo. Sí, claro. Uno, sí, el pensamiento crítico es fundamental, estoy de acuerdo. Ahora más que nunca necesitamos reaprender lo que no aprendimos de matemáticas básicas. Es fundamental. Eso deberíamos todas empezar a retomar nuestras clases de matemáticas de la prepa, ¿no? Por lo menos. Ajá. 2, aprender a programar, por lo menos básico. O sea, si entiendes cuál es el concepto y la estructura de lo que significa programación, vas a entender que hay cosas de inteligencia artificial que son más fáciles de lo que crees, ¿no? Te permite entender mejor qué está pasando detrás. Sí, pensamiento crítico totalmente para poder entender estos resultados, dónde los aplico o no. Donde a lo mejor no estoy tan en acuerdo. ¿En la parte creativa? En la parte de creatividad. Algo que experimentamos todos los días en Google es que exponenciamos la creatividad con la inteligencia artificial. Y sí, o sea, muchas cosas automatizamos y a la hora de automatizar cosas y tareas que un ejemplo muy sencillo, ¿no? Contestar un correo. Ajá. Difícilmente yo ya contesto correos. Gemini lo que hace es que yo le doy, ¿no?, un ejemplo de todas mis contestaciones, me ayuda a contestarlo, en vez de pasarme 3 minutos, paso 15 segundos, ¿no? Entonces digo, sí parece a lo que yo diría. Ok, lo enviamos. Hacer un resumen de todos mis correos de un mes, lo hace en un resumen. Entonces ahora hago muchas más cosas en mucho menos tiempo y eso me abre espacio a tener tiempo para poder pensar en cosas nuevas, ¿no? Ese es un aspecto. No reemplazarlas, sino crear espacio para la creatividad. Y otro es que, por ejemplo, en sesiones de ideación y de innovación, a veces si son 5 personas, podemos, por ejemplo, crear 100 ideas, ¿no? Sesión de innovación, 5 personas, 10 ideas. Cuando agregamos la inteligencia artificial, podemos tener miles de ideas. ¿Y cómo vamos a evaluar esas miles de ideas? Entonces lo que hacemos es que no queremos reemplazar la creatividad justamente de las personas, sino que la tenemos ahí y luego sobre eso construimos más. Sí. ¿No? Entonces eso es algo, y podemos evaluar bajo ciertos parámetros si las ideas tienen sentido o no contra el contexto de negocio. Me gusta mucho eso, Cris, pero creo que hay que hacerlo conscientemente. Que ese espacio realmente lo dediques a inspirarte para que generes esa creatividad. Porque si no lo haces consciente, sí te puede jugar, como decía Cris, que te reste, ¿no? En lugar de que te sume. Y tengo aquí una pregunta de Carlos Flores. Antes, David, discúlpame si ya tenías la respuesta, pero te voy a hacer otra. Carlos Flores de Guaira, que muchos de nosotros lo conocemos, y lo que pregunta es, ¿qué rol juega el tema de la cultura en las organizaciones para la adopción de la inteligencia artificial? Y me gustaría que esa la contestes tú, David. Ok, bueno, nada más para poner el desorden un poquito. Desacuerdo aquí entre los dos señores, más bien conciliación entre los dos señores. ¿No? Sí. Difiero con lo que dice Chris de tienes que saber programar. Yo estoy haciendo soluciones, apps y todo sin saber programar. Pero sí rescato de eso que es no solamente pensamiento crítico, pero sí lógico. O sea, tienes que desarrollar la lógica, porque eso es la clave de un buen prompt que puede haber detrás de la IA, ¿no? Nada más rescato qué aprender, pero va a conectar con la pregunta. Sí, pensamiento crítico, lógico, porque además está estudiado que nuestra generación y las que vienen van a sufrir o van a tener mayor riesgo de demencia senil por la forma en que estamos interactuando con la IA. Entonces, si no forzamos y trabajamos el cerebro,
a que tenga, retenga, genere valor, que piense, vamos a tener un problema de largo plazo. Entonces tenemos que aprender eso, pero sobre todo tenemos que aprender inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional va del lado de la cultura, justamente. Los líderes, está estudiado, Harvard ha hecho estudios de esto, también McKinsey, varias instituciones. Los líderes de mañana, y por mañana literal me refiero a mañana porque ya la IA está aquí, no son aquellos que necesariamente tengan ese digital literacy, ese conocimiento técnico, no porque no sea importante, claro que es importante, pero más que eso, se valora la empatía, la flexibilidad, la comodidad en la ambigüedad, la adaptabilidad que tienen. Correcto. Y eso refleja mucho la cultura. Y cómo tener una cultura, y hablo mucho de esto en las sesiones de inteligencia emocional que doy como parte de mi rol. La clave para tener equipos de alto rendimiento es seguridad psicológica. Y eso habla de tener una cultura clara, un norte, y a partir de ese norte, cómo fomentas tú como líder que la gente tenga miedo, digo, no tenga miedo a alzar la voz, a opinar, a estar en desacuerdo, parte de reforzando el pensamiento crítico. Y eso es lo crítico que tiene que pasar. Esa cultura donde yo empodero, donde no soy el único responsable de la innovación, no tengo la verdad absoluta de la IA, sino simplemente cómo la uso como herramienta. Y eso es crítico. La IA no puede ser el fin, es la herramienta para un fin, ¿no? Es correcto. Y ahí viene otra pregunta. Ustedes en sus equipos de trabajo, ¿qué están premiando más? Y creo que ya se la había hecho en un principio a Brenda. ¿Están premiando más hoy la perfección? Porque parece que hoy buscamos desmedidamente esa perfección que tiene que ser mejor que lo que te pueda dar un chat. ¿O realmente están premiando la creatividad, lo que es auténtico? Porque decían que hay un retorno a lo que es handmade, ¿no? Hecho a mano. ¿Qué es lo que ustedes hoy aplauden más en sus equipos de trabajo? Voy a complementar esta respuesta estoy de acuerdo contigo, David, totalmente. Uno, la cultura de innovación, justamente, lo que permite es experimentar y atreverse a fallar, ¿no? Y esto es parte de lo que, tal vez, algo que representa mucho a Google es que nuestro corazón de la innovación es una cultura de innovación, ¿no? Seguimos mucho trabajo de Amy Edmondson y de Harvard, lo implementamos todos los días, y eso sería algo que buscamos que no solo nosotros, sino nuestros clientes puedan premiar. Es muy complicado porque el primer paso para que los líderes se atrevan a permitir el fracaso y la experimentación es un tema muy complicado. Sí. Entonces, el poder, uno, premiar la experimentación del fracaso. Dos, premiar la colaboración, el trabajo en equipo. Y tres, premiar el aprender de todo lo que estás haciendo. Tienes que aprender. Si no aprendiste el fracaso, si no aprendiste experimentando, difícilmente. Entonces, esos serían los puntos más importantes de premiar. Y bueno, si utilizas la IA como esta herramienta que te da los superpoderes, está buenísimo, pero ¿cómo la estás ocupando? ¿Qué te mejora en el día a día? Eso sería fundamental. Gracias, Cris. Quisiera hablar de dos cosas, hablando de las cosas que ya... No, quisiera aquí poner sobre la mesa el tema, muchas veces hablan de, no, es que ya no es necesario aprender, ir a la universidad. Eso es falso, totalmente falso. Tal es el caso de que aquí están poniendo teorías académicas como la de Amy Edmondson sobre seguridad psicológica. Si no tuviéramos ese concepto académico, no hubiéramos podido tener esta conversación. No hubiéramos podido preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT, oye, ¿cómo puedo desarrollar seguridad psicológica? He hecho un experimento muy sencillo varias veces con mis estudiantes del MBA donde tú les das un caso empresarial, lo tienen que solucionar, pero antes de que les des o introduzcas algún concepto, alguna herramienta, alguna teoría, y ellos pueden preguntar a ChatGPT, le dan el caso y le dicen resuelve el caso. Cada estudiante pregunta a ChatGPT y cada pregunta es completamente diferente a la respuesta. Sí. ¿Cuál es la correcta? Pero si tú le dices resuelve este caso, utilizando, por ejemplo, ya estos estudios que han validado, bla, 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 la respuesta se parece muchísimo. Es decir, y mucho más profunda.
Es decir, estos conceptos, por ejemplo, los académicos nos ayudan muchísimo a tener conversaciones mucho más valiosas, muchísimo más profundas y por lo tanto el aprendizaje sigue siendo importante. ¿Ok? En segundo lugar, el tema de la perfección depende. Amy Edmondson lo dice, depende. Si estás, por ejemplo, si utilizamos la teoría de la ambidextrosidad, ¿no? Por una parte tiene las operaciones o la explotación y por otra parte tiene la exploración. Cuando estás explotando quieres perfección. Tú no vas a poner en riesgo tu negocio, tu core. Pero cuando estás explorando nuevas ideas, por supuesto que hay que dar espacio para la experimentación y para el error. De lo contrario, no llegaríamos a ningún aprendizaje. Entonces, la respuesta, como siempre los académicos decimos, depende. ¿Qué estás haciendo? Me encanta. ¿Estás operando? Busca perfección. ¿Estás explorando? Hay que equivocarnos y no hay que buscar la perfección. Perfecto, gracias, Cris. Ahora vayamos a lo que muy rápido, como siempre, se me va el tiempo como agua y sí me voy a tomar unos minutitos más porque creo que está muy interesante esto que sigue. Del mito a la realidad. ¿En dónde nos quedó debiendo la inteligencia artificial? En los negocios y en lo personal o en el día a día, digamos. Entonces me gustaría ir con Brenda. Claro, ¿dónde ha sobreprometido? Por ejemplo, en la industria, pues, o sea, nosotros que nos dedicamos a crear contenido, vemos que dicen, pues es que es muy fácil hacer un video, es muy fácil hacer una imagen, ¿no? Pero realmente cuando te das cuenta y te enfrentas a la creación de contenido con AI, pues sí estás generando y no te sale chueco, sigues generando y sigues aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí mucha gente es donde dice, pero pues esto está muy fácil, lo puedes sacar ya rápido, ¿no? O sea, y hay que hacerle entender a los stakeholders que realmente no es un plug and play, no es que digas ya inteligencia artificial y ya lo tienes y puedes crear rápido contenido, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que parecen muy bonitas, o sea, que vemos la creación de contenidos en LinkedIn y en YouTube y en todos estos lugares donde dices, wow, quedó increíble, pero realmente no sabemos todo el trabajo que hubo detrás para crear estos segundos de contenido que se ve increíble, ¿no? Pero parece fácil, pero no es tan sencillo, ¿no? Por un lado. Y donde también en lo personal puede quedar debiendo es que sí sigue teniendo ciertos sesgos, ¿no? Como que la visión que yo le veo a estos modelos o el entrenamiento que tienen es que sí te pintan un mundo muy diferente a realidades que hay en contextos y comunidades como las de México, ¿no? O sea, también uno como un medio masivo, pues tenemos que ver qué es lo que realmente consume la población mexicana. Y con población mexicana me refiero no nosotros que tenemos un acceso al internet y que tenemos pues esta visión de que quizá nuestra vida, o sea, también nosotros tenemos nuestros propios sesgos, ¿no? Sino de cómo viven todas estas personas que están en otras comunidades, qué dialectos utilizan, que los puede entender y que pueda ser un modelo mucho más universal, ¿no? O sea, en eso sí queda debiendo todavía, en entender ciertas palabras. O sea, si nosotros como mexicanos todavía no nos ponemos de acuerdo en si la quesadilla lleva queso o no lleva queso, si es jitomate o es tomatillo y todo eso, entonces menos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí hay... Sí, para mí todavía le falta entender otros contextos más allá de lo que ya tiene. Ok. ¿Quién más quiere responder? Si quieren, voy. Sí. David. A ver, creo que hay dos cosas críticas. Lo primero es, tenemos que quitarnos el mito, y hace rato lo decían por allá, la IA no es una verdad absoluta. Hay que entender la IA como una probabilidad, por eso hay las diferentes respuestas en diferentes ocasiones. Por eso siempre, hasta es una buena recomendación de prompting, no todos los modelos lo hacen, pero la mayoría sí, es que con qué probabilidad de certeza te está respondiendo el modelo, ¿no? Porque eso es lo que te lleva además al pensamiento crítico, a decir, bueno, no lo tomo en absoluto, entonces tengo que empezar a tomarlo así. Salieron estudios hace poco en Estados Unidos, creo que el 80% de la gente creía que lo que le dice ChatGPT es 100% verdad. No, por eso ese es de los mitos y por eso nos falla la IA, ¿no? Y eso me lleva al segundo punto que yo quiero decir de mitos y realidades de la IA. Tiene que ver con, y esto es cómo aplicamos la IA, el aprendizaje y el patrón que hemos visto es, la IA tiende a fallar más cuando quieres aplicar una solución técnica a un problema que es mucho más de raíz.
Y entonces ahí es donde se queda corta muchas veces la IA porque no hay algo más que arreglar de por medio, ¿no? Déjame darte un ejemplo que a mí me da mucha risa, pero me pasaba, y es parte de lo que además justo aplaudimos, volviendo a tu pregunta anterior, aplaudimos resolver los problemas del cliente. Eso es lo que se premia. Estaba trabajando con un retailer de Sudamérica que me decía, David, ayúdame a construir una solución de IA para optimizar mi call center y poder atender porque mi gente está saturada, tengo 21 llamadas, etcétera. Analizamos, hicimos working backwards, entendimos el caso, vimos que el 70% de los casos que tenían de call center eran por diferencias de precio en línea contra tienda física. Le decía, bueno, ¿y eso está bien? Sí, porque quiero impulsar mi e-commerce. Perfecto, ¿y tu cliente lo sabe? Entonces no se resolvió con una situación de la super solución de IA. Nos ahorramos ese fracaso, pero se corrigió con un tag de precio exclusivo en línea. Entonces no querramos usar el mismo martillo para todo, no querramos usar incluso dentro de la IA el mismo modelo para todo. Y entendamos bien qué es lo que queremos resolver, a lo que hemos venido repitiendo continuamente, porque eso es lo que te va a decir hasta dónde la IA va a llegar y dónde hay algo más que complementar, ¿no? Sea cultura, sea proceso, sea lo que sea. Cris. Yo dos también, el mito de que está reemplazando a las personas y el mito también de la productividad versus la reducción de costos. El tema, esta tecnología que es una tecnología en esencia como cualquier otra, que utiliza principios científicos o naturales para poner al servicio de la humanidad un dispositivo, un proceso para lograr un fin. Es como muchas otras, ¿no? Y así como muchas otras ha generado muchos miedos. Por ejemplo, va a reemplazar, nos va a hacer más tontos, etcétera. Hay muchos mitos. Cuando surge, por ejemplo, la imprenta, las personas ya no van a aprender. Correcto. Va a reemplazar incluso a bla, 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 ¿no? Sabemos que no necesariamente reemplaza, sino que aquellas personas que se mueven a actividades cognitivas más elevadas, pues seguirán manteniendo sus empleos. Se moverá también la fuerza laboral. Entonces, no hay evidencia muy clara, incluso no solo con esta tecnología, sino con otras, que realmente quita empleo, sino desplaza. O sea, te lleva hacia otras áreas, ¿no? Y la otra cuestión creo que es una de las cuestiones que a nivel política pública debería de ser un tema central dentro de la agenda, es cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para reducir los costos o para aumentar la productividad. Si lo que estamos haciendo es solamente para reducir los costos, pues entonces realmente no estamos incrementando la productividad, es decir, la cantidad de cosas que una persona hace durante una hora o un día. Que ese debería decir uno de los fines de la política pública. ¿Cómo hacemos que con la inteligencia artificial aumentemos la productividad nacional y no solamente reduzcamos los costos? Porque si queremos reducir costos, entonces ahí sí habrá tal vez despidos y no exactamente un reemplazo hacia actividades cognitivas mucho más elevadas. Correcto. Y vámonos a la última pregunta porque ya nos pasamos. Me encantaría seguir platicando con ustedes, pero hablaban también de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son 100% nativos digitales, ¿no? Ya vivieron con esto, están viviendo con esto. Entonces, ¿qué mensaje le pudieran dar ustedes a esta generación de 15 a 20 años? ¿Cómo pudieran utilizar a favor esta tecnología, que para mí sí es una tecnología que es un breakthrough en la humanidad? Creo que de aquí se van a disparar muchísimas cosas, la forma en cómo nos comunicamos, trabajamos, nos relacionamos, etc. ¿Qué mensaje podrían darle ustedes a estas nuevas generaciones de cómo usarlo a su favor sin perder la parte humana? ¿Quién empieza? Tú, Cris. Sí. Algo que siempre estamos buscando es entender cuáles son los clientes del futuro, ¿no? Justamente. Y eso desde el aspecto de Google, ¿no? El aspecto personal, lo que hago es tratar de entender, ¿no? A mis hijos que están chiquitos para saber qué es lo que están buscando y qué es lo que van a vivir, porque seguramente va a ser algo completamente diferente. Entonces, lo que yo intento recomendar todos los días, ¿no? Es que esto es una herramienta poderosa, sí. ¿Para qué la voy a ocupar y qué me va a mejorar? Que uno, sí me haga más productivo, pero no reemplace la tarea fundamental que yo estoy haciendo todos los días. El cómo yo pienso resolver algo, que no lo reemplace, sino que lo haga más grande. Entonces, ser muy, muy críticos, uno, en la herramienta. Uno. Dos, ser muy cuidadosos en los datos que estoy poniendo ahí. Eso es fundamental. Algo que recomendamos mucho, no solo a las generaciones del futuro, es si tú vas a poner datos de tu organización en cualquiera, ¿no? De las inteligencias que tenemos allá afuera, no lo hagas. Eso no es correcto. Haz tu propio Gemini adentro de tu empresa
con tus propios datos y ahí ponle lo que quieras, ¿no? De la misma manera, no recomendamos que pongan solo cualquier cosa ahí, porque pues es algo que no está bajo nuestro control. Obviamente tiene las medidas de seguridad, de privacidad suficientes. Yo recomendaría eso. Tercero, que se atrevan no solo a experimentar, sino a estar continuamente probando todas las herramientas. Utilicen todas, no solo una. Todas, prueba, juega con ellas y ve qué tanto te mejoran. Y finalmente, que se atrevan, y esto es como un mantra que tengo, ¿no? Piensen, lo voy a decir desde la visión de Google y luego mía, piensen 10x en todo lo que hagan con estas herramientas. ¿Hasta dónde pueden llegar a lograr tanto sus sueños, sus metas, su trabajo, más lejos de lo que se imaginan, utilizando esto de manera responsable? Eso es lo que yo recomendaría a las generaciones nuevas. Y bueno, finalmente, que seguramente aprendan más cómo funcionan porque van a evolucionar más. No estoy donde acaban. Mañana van a ser nuevas. Dentro de un mes van a ser mucho mejores. Entonces, aprendan qué hay detrás. Tengan un poco de curiosidad sobre qué hay detrás de esto y verán que hay muchos mitos sobre lo que realmente pensamos y cómo funciona. Es más que magia, son matemáticas, ¿no? Son conceptos de programación y simplemente, bueno, tenemos que entender cómo funciona. Gracias, Christopher. ¿Quién más? Chris. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué mensaje le darías a los nuevas Sí, generaciones? yo también tengo un bebé, fíjate, y esto lo he pensado Sí, hay muchísimo. muchos, Hay- todos son papás Todos, aquí. sí, caray, ya estábamos hablando hace rato Sí. con David, con Paco. Sí. Pero el tema con para el 2050 en México, el 40% de la población es alfa y beta, productiva. Tremendo, ¿eh? O sea, estas generaciones nacieron con lo digital o nacieron Así es. con... Mi hijo es beta, ¿no? Que nació 100% con inteligencia artificial. Creo que uno de los temas que tenemos que enseñarles y tenemos que ser muy proactivos al respecto es enseñarles a ser resilientes y pacientes. A mí me gusta mucho el concepto de grittiness, ¿no? De ser perseverantes para alcanzar objetivos de largo plazo a pesar de todos los setbacks que puedas tener en el camino. Y hoy en día le puedes preguntar a cualquier herramienta de, oye, dame esto y te lo va a dar. Ese niño, si crece con eso, se va a frustrar muy rápido. Hoy en día incluso ya existe el concepto de desprovisto de fracasos. O sea, los niños crecen desprovistos de fracasos y cuando Así se es. enfrentan ante una primera situación de Mucha fracaso, frustración. hay mucha frustración. Entonces tenemos que enseñarles a ser pacientes, enseñarles a ser resilientes, enseñarles a que existen estas herramientas, pero como cualquier cosa en la vida es una herramienta dentro de miles de herramientas más. Así es, gracias, Chris. Muy cierto todo lo que dices. David o Brenda. Brenda. Cierto. Desde mi óptica también que tengo convivencia, digo, yo no, pero tengo un primo muy, muy joven. Yo siempre lo que le digo, lo insto, es a querer hacer, que no nada más se quede con esas respuestas, que si tiene una pasión, lo puede investigar con la herramienta que quiera, pero que salga a comprobarlo, ¿no? Que no nada más sea, el cielo es azul, ¿no? Sino que salga y lo vea y esté ahí también que él se aísle un poquito a veces del mundo digital, ¿no? Que no todo está en la pantalla. O sea, incluso aunque yo me dedico al contenido y todo eso, o sea, por la industria en la que estoy, pues no es que no toda la vida tiene que estar en redes, no toda la vida la tienes que tener o vivir a través de un celular, ¿no? Sale, experimenta, o sea, ver tanta gente que está conviviendo en lugares preciosos, pero que está nada más en el celular, mandando mensajitos, que no están realmente atendiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra atención? ¿Dónde está nuestro foco? O sea, el vivir realmente nuestra vida real, ¿no? O sea, porque el tiempo se pasa y no estamos valorando que podemos respirar, que podemos ver el cielo, que podemos salir a comprar nuestra comida. O sea, pareciera que nos estamos volviendo cada vez más aislados, ¿no? Entonces, sal a comprar tu comida, sal a jugar, ve el cielo. O sea, la vida también está mucho más allá de las redes de estar en línea, ¿no? Entonces, para mí es la recomendación ante cualquier, ya sea inteligencia artificial, mundo digital, vivan, ¿no? Gracias, Brenda. David. Cierro. Bueno, 4 cosas que en sí coincido con mucho con todo lo que han dicho. Lo primero es, sean curiosos. Sean curiosos justo desde nuestro santo patrono Jeff Bezos siempre lo dice, ¿no? La clave es ser curiosos, experimenten, piensen en grande, hagan, vayan y destruyan si es necesario. Sean críticos. Sean críticos de lo que tienen enfrente, críticos de lo que reciben, críticos de todo. Y los últimos 2, y volviendo a la inteligencia emocional, lo primero es trabajen mucho en ustedes.
Dentro de los 4 grandes cuadrantes de la inteligencia emocional es, tengo que conocerme a mí mismo para poder manejarme a mí mismo. Y eso habla de la resiliencia, habla de la paciencia, habla del optimismo, habla de cómo manejo mis emociones. Y la segunda parte y el cuarto punto es hacia afuera, ¿no? El social awareness y el social management, que es no nos olvidemos de ser humanos. No nos olvidemos de conectar con la gente, porque es lo que además nos va a permitir entender el mundo en el que estamos y dónde van a estar esos espacios para seguir innovando, para seguir construyendo, para seguir creciendo como personas. Completamente de acuerdo y agradezco mucho, súper rico platicar con ustedes, todo lo que nos llevamos. Yo cerraría este espacio, diciendo que hemos preparado un toolkit para toda la audiencia. Ahí van a encontrar recomendaciones, libros, los prompts, cómo lo puedes formar de manera correcta, diferentes usos. Entonces, creo que esto va a ser muy rico para todos los que se quedaron al final y escucharon el programa completo. Y la otra con la que yo cerraría y escuchándolos a todos me llevo esto. La tecnología y la inteligencia artificial no es el fin, es el medio. Siempre y cuando la utilicemos con un propósito, con un criterio, con un enfoque, con estas ganas de querer resolver algo mejor para la humanidad. Así es como yo veo la inteligencia artificial y todas las tecnologías, que tenga un propósito sólido para hacer la diferencia para otro humano. Así es como cerraría yo este programa. Muchísimas gracias y gracias por haber estado con nosotros.